Colegas, ciudadanía, buenas tardes, noches. Inicio con el tema de que si una persona que es citada en el Tribunal Agrario puede defenderse a sí misma, puede acudir sin necesidad de un abogado o una abogada. En lo personal, me ha tocado revisar actas que se levantaron dentro del Tribunal Agrario, donde tanto el actor, el que presentó la demanda, y el demandado, en esa ocasión, fueron sin abogados. ¿Por qué no fueron con abogados? Tal vez tuvo algún contratiempo, tal vez tuvo algún impedimento el abogado o los abogados para acudir a la audiencia. Al final vas a deducir qué es lo que decidió el magistrado agrario cuando ambas partes fueron sin abogados. Y estamos hablando en una igualdad de circunstancias, en una igualdad de derecho, incluso de equilibrio procesal, si ambas partes acuden sin abogados a la audiencia o a la cita que tienen en el Tribunal Agrario. Y retomando lo que señala el artículo 179 de la Ley Agraria vigente, dice que será optativo para las partes acudir asesoradas, salvo que una sí lleva abogado, entonces ya no hay equilibrio y pues ahí se debe tomar la medida pertinente. Ese artículo en específico trae un antecedente desde que se creó la Ley Agraria en 1992. En aquellos tiempos, el legislador, las autoridades pretendían que los juicios agrarios fueran rápidos, en especial aquellas jurisdicciones voluntarias o aquellas citas en el Tribunal Agrario que seguramente iban a terminar en convenios conciliatorios o se trataba de alguna jurisdicción voluntaria. Pero, pues la realidad se impuso. No resultaron tan rápido los juicios agrarios. De hecho, hay un video que estoy preparando en ese sentido. No resultaron muy prácticos los juicios agrarios, sino todo lo contrario. Recordemos lo siguiente. A veces me ha tocado trabajo convencer al ejidatario que a pesar de que él tiene la razón, de que la parcela es suya, él trae el certificado original a su nombre, no quiere asistir a las audiencias, no quiere asistir al Tribunal Agrario, no quiere perder tiempo, no quiere perder dinero, porque él está completamente convencido de que la parcela es suya, aunque se la estén reclamando. Y es ahí donde una de las formas de convencer al ejidatario, le digo, ¿sabe qué? No todo lo legal es justo. Ni todo lo justo es legal. Por ejemplo, lo justo sería que si el hijo de un ejidatario, ese hijo trabajó toda su vida en la parcela, la desmontó, cada temporada la cultivó, le daba el mantenimiento a los cercos y le dedicó más de 30 años. Pero si el papá, por algún motivo, designó sucesor a su hija y que la hija no vive en el ejido, que la hija le mandaba dinero al papá y con ese motivo el papá se sintió más comprometido en dejar a la hija como heredera, pues lo justo es que el hijo se quedara con la parcela al momento en que fallece, porque le dedicó más de 30 años, toda su vida prácticamente a la parcela. Y la hija no, nada más apoyaba económicamente. Eso es lo justo, que el hijo que trabajó la parcela se quedara con ella.
Pero lo legal es de que la heredera, la sucesora es la hija y a ella le va a corresponder la parcela. Por ejemplo, y también se lo explico así a los ejidatarios con peras y manzanas, tampoco no todo lo justo es legal. Por ejemplo, si usted compró con mucho sacrificio una fracción de parcela, es decir, de una parcela de 5 hectáreas, usted compró 1 hectárea y juntó dinero, le firmaron ante notario, lo justo sería que a usted la autoridad le reconociera que esa fracción es suya. Pero eso es ilegal, no se puede. Entonces, con esos ejemplos voy poniendo en contexto, en su entender, al ejidatario, que puede sonar hasta absurdo, pero tiene que ir a demostrar usted, ir a defender usted ante la autoridad lo que es suyo. Y ahí viene precisamente la pregunta derivada. Oiga, y entonces tengo que gastar dinero en un abogado. Aquí viene una explicación. El riesgo no es tanto que vaya sin abogado, les explico. Finalmente el Tribunal Agrario le va a girar un oficio a la Procuraduría Agraria para que le ponga un abogado público, un abogado de oficio, un abogado adscrito a la Procuraduría Agraria. En pocas palabras, la audiencia se va a diferir. Pero el riesgo verdadero es de que usted, por intentar ahorrar dinero, contrate a un abogado, a una abogada que no sea especialista en la materia o que no domine la cuestión agraria. Y ahí le explico, los abogados somos como los médicos o los doctores coloquialmente conocidos. Cada uno tiene su propia especialidad. Y tenga especial cuidado con el abogado que asegure que es experto o especialista en más de 2 o 3 materias. Puedo creer que un despacho sí tenga un corporativo de abogados especializados en diferentes materias, pero dudo mucho que un solo abogado o una sola abogada domine a la perfección más de 2 áreas. Tal vez la audiencia que me escuche me diga, ya usted se equivoca, yo sí tengo la capacidad y la experiencia de ser amparista y penalista o civilista y en materia laboral. Pues mi respeto, sí le puedo creer, pero pues ya con base a los resultados que realmente se arrojen, es como se puede determinar pues la capacidad de un abogado o abogada. De hecho, le digo a los prospectos de clientes o clientes que he conocido casos, y es real, se los comento a ustedes también, que el cliente llevaba todas las de ganar en el juicio. Pero por estar inconforme de que no querer gastar porque lo están haciendo comparecer a un juicio que ni abogado ocupa porque él tiene la razón, prefiere pues contratar igual al sobrino que se va graduando y hasta le va a salir gratis. O algún abogado que asegura que le cobra barato y que él le resuelve el asunto. Y para desgracia pues pierden el asunto. Digo, mira, irónicamente aún así gastaste para perder. Por quererte ahorrar dinero, por no contratar al abogado especialista. Y a veces le digo, cuando lo veo inseguro, saque cuentas. ¿Cuánto vale el patrimonio, el inmueble, la tierra que está en juego en ese juicio? Y si vale la pena, por querer ahorrar, por quererse defender usted solo, vale la pena ponerlo en riesgo. Porque pues bien sabemos que después de la salud y la familia, lo más importante es el patrimonio. De hecho, la materia agraria le da prioridad a que las partes que están en conflictos platiquen.
para ver si es posible que se pongan de acuerdo y arriben a un convenio conciliatorio, que sostengan pláticas amigables. Y aún para eso es sumamente importante contar con un abogado y que entienda la naturaleza del derecho agrario. Pero siendo realista también, me ha tocado conocer casos que estaban fáciles de negociar. Casi nada más consistía en que el compadre le pidiera disculpas al que está demandándolo ante el Tribunal Agrario y se arreglaban las cosas, se arreglaban ahí el problema del conflicto de la parcela, del contrato, pero no, pues todavía hay abogados que pues de manera indebida o no tienen la capacidad de concientizar de la importancia de la conciliación o no tienen la habilidad de conciliar a las partes y prefieren irse a pleito. Un asunto pequeño lo convierten en un conflicto de por años, que a veces hasta sale más caro lo desgastante que fue el juicio por no estar asesorado correctamente para intentar llegar a un convenio conciliatorio. O a veces hacen convenios, incluso fuera del tribunal, que contravienen lo dispuestos en la ley agraria, por ejemplo, o por algunas tesis o jurisprudencias, los criterios pues de la Corte o los tribunales colegiados de circuito, y que esos convenios son ilegales, por lo tanto, y ni el RAN te los va a aprobar, mucho menos el Tribunal Agrario. Y debido entonces a la falta de calificación aprobatoria, pues también se traduce a pérdida de tiempo, de dinero. Es más, hasta para celebrar, para firmar, para ratificar, es decir, confirmar la celebración de un contrato ante la Procuraduría Agraria, ante un notario público, ante el comisariado como testigo de buena fe o ante el Tribunal Agrario. Recordemos que el Tribunal Agrario está facultado para revisar convenios que quieren las partes elevarlo a sentencia. Aún para eso se recomienda que te asesores con un abogado o una abogada que entienda la naturaleza de los asuntos agrarios. Porque a veces esos convenios, esos contratos terminan convirtiéndose en un problema legal. Y todo por no haberse asesorado correctamente. En lo personal, he demandado a grandes empresas, empresas internacionales, empresas nacionales, empresas grandes, y como toda empresa, pues se apoyan sus abogados, especialistas en materia mercantil, en materia civil, en materia fiscal, en materia corporativa, y a veces intentan adecuar contratos de naturaleza civil o de naturaleza mercantil a lo agrario. Nada más técnicamente cambiándole, en lugar de mencionar propiedad privada, le ponen parcela, y pues esos contratos, desde luego que están elaborados con errores. Están en su contenido sujetos a que tarde o temprano alguna de las partes lo puede impugnar y ahí comienza un serio problema legal. Pero igual no hace falta ser una gran empresa, tu ejidatario, que vas a rentar tu parcela, que te vas a asociar o que vas a ir a medias con el compadre para sembrarla o que la vas a entregar en usufructo. Es muy recomendable que te asesores con un abogado, con una abogada en materia agraria. De hecho, por ahí en un foro hace días estaban discutiendo que no existe el abogado agrario. Seguramente pues estaban por ahí planteando los abogados de otra materia. Desde luego que sí existimos. O que era incorrecto que nos llamáramos abogados agrarios, que deberíamos ser abogados agraristas. En fin, teoría, ¿no? Así que, a pesar de que estés seguro o que sí sea evidente que tienes la razón,
Pues con mayor razón, contrata o asesórate con el abogado especialista. Porque no se trata en una cita ante el Tribunal Agrario de que tú estás convencido o convencida de que tienes la razón. Se trata de que se le convenza al magistrado de que efectivamente se tiene la razón. Y pues para eso están los abogados. Son los peritos en leyes agrarias. Son los que conocen el teje y maneje. Son los que pueden diseñar una estrategia, aunque sea muy simple o muy compleja en relación a los asuntos agrarios. Entonces retomo el planteamiento inicial. De acuerdo al artículo 179 vigente al día de hoy en la ley agraria, es optativo para las partes llevar o no llevar abogado. Eso significa que si tanto el actor o el demandado o en una jurisdicción voluntaria es un trámite que se hace ante el Tribunal Agrario, una especie de trámite administrativo, no hay pleito, no hay contraparte, es optativo llevar abogado, o cuando quieres rectificar tu nombre en el certificado parcelario, cuando quieres tramitar una sucesión, es optativo llevar abogado. La respuesta contundente es no. En otras palabras, es obligatorio llevar abogado o abogada. Esas actas de audiencias a las que me refiero, cuando ambas partes fueron sin abogados, no se llevaron a cabo las audiencias. El tribunal determinó que se suspendía ese día la audiencia, se difería, y a cada parte le leía la cartilla de que se buscara un abogado, sea de oficio, particular, pero en la siguiente cita, reprogramada ese mismo día, ese mismo día, programada en la siguiente fecha y hora, les advertía la importancia de que llevaran abogados particulares o de oficio, que por cierto, en materia agraria, es un hecho que los pasantes en derecho pueden litigar o asesorar como si fueran pues, abogados, ¿no? Ya la cuestión de ser especialista, pues ya, eso sí ya es cuestionable. Y aunque vayas a llegar a un arreglo conciliatorio, que ya en el rancho, en el ejido, se pusieron de acuerdo que ese pleito no va a ir para más lejos, ya se pusieron de acuerdo en el actor le paga al demandado y el demandado le entrega la parcela, listo. Aún así necesitas o vas a necesitar abogado. De hecho, estar asistido, asesorado o representado legalmente a través de una abogada o una abogada es un derecho humano. La propia Constitución Federal Mexicana, en su artículo 20, fracción 8, ahí establece que cada ciudadano, hombre, mujer, no importa de qué género o condición social, incluso extranjeros, aunque su estatus legal en México sea cuestionable, aún así tienen derecho a estar asesorados por un abogado. Ese artículo que cito es de naturaleza penal, pero se aplica de manera extensiva a todas las áreas y materias del derecho, incluyendo pues lo agrario. Y, por cierto, ese derecho no puedes renunciar a él. Me ha tocado también conocer de que el ejidatario contrario no tiene solvencia económica para pagar un abogado particular y le asignaban uno de oficio. Y aún así el ejidatario dice, no, yo no quiero ese abogado de oficio. Y pues casi leyéndole la cartilla y jalones de oreja, terminaba aceptándolo por la insistencia del tribunal. Si no quieres el abogado de oficio, contrata a uno, pero no vamos a estar difiriendo la audiencia por ese motivo. Y aquí te designó el gobierno un abogado gratis de oficio, vamos a iniciar la audiencia. Y han sido pocos, pero reales, los casos en donde nos enfrascábamos. Bueno, la autoridad del Tribunal Agrario y la contraparte que alegaba que no quería un abogado de oficio.
hasta que el tribunal por ahí tomaba decisiones más enérgicas de que es un derecho al que no vas a renunciar y a regañadientes, pero pues la contraparte terminaba aceptando al abogado de oficio que le asignaban. ¿Y por qué se vuelve obligatorio y no puedes renunciar a un abogado? En realidad es por tu propio bien. Insisto mucho, aunque haya sido citado por la cuestión de un pleito legal, o haya sido citado por un convenio, o haya sido citado por cuestión de que ya está todo listo nada más para ratificar un contrato, un convenio, aún así necesitas un abogado. De hecho, en casos extremos, cuando un testigo va a declarar y ese testigo fue citado por la cuestión de un documento, en casos extremos ese testigo no es parte en ese juicio, no tiene interés en ese juicio. A él ni le beneficia ni le perjudica el resultado de ese juicio. Pero aún así, si él insiste en que quiere ser asesorado antes de declarar en relación a un documento o en relación a algunos hechos que se le van a cuestionar, el tribunal sí tiene la facultad en ese momento, el magistrado o la magistrada, de diferir la audiencia o mandar a llamar a un abogado de oficio para no diferir la audiencia y que le explique qué es lo que va a suceder con esa declaración. Hasta ese punto la ley se preocupa que toda persona que va a comparecer ante un tribunal esté debidamente asesorada por un abogado. También me ha tocado casos reales, de hecho algunos clientes, algunas personas que he asesorado, me dicen, iniciado, yo no ocupo de usted, yo voy a dar mi propia versión, mi propia declaración a como yo considero. Y le digo, está bien, a ver, platícame qué vas a declarar para por lo menos auxiliarte de qué forma debes de manifestar tu declaración, de que lo que vayas a decir sí te beneficie. No vaya a ser que te agarres hablando de más y te termines tú mismo hundiendo o tu declaración resulte perjudicial. Y hay gente cerrada, ¿eh? Hay gente cerrada que dice, no, yo allá en audiencia yo sé lo que voy a decir. Y yo no ocupo de abogados. Y así, literal, estando ya en plena audiencia de ley, le toca el turno a la confesional y pues se agarran hablando de más. A veces cometen errores respecto a los efectos de su declaración y pues bueno, ya lo hacen bajo su riesgo, ¿no? En lo personal, siempre tengo cuidado de explicarle con peras y manzana a la persona que asesora al cliente, al ejidatario, de aún para declarar teniendo la razón, se deben de respetar ciertos lineamientos para que no vaya a resultar contradictorio. Y sí, a veces quieren al abogado o a la abogada nomás para que esté sentado ahí a un lado en la sala de audiencia, nada más para reunir el requisito que viene debidamente asesorado. Y ellos, entre comillas, se hacen responsables de su propia defensa, porque también algunos citados como parte demandada, parte actora, parte de interesados, son licenciados en Derecho o tienen una carrera incompleta o trunca o van cursando ciertos semestres de la licenciatura en Derecho. Y ahí les digo, para cerrar esta plática, yo tengo una máxima, una regla, que quien se defiende a sí mismo tiene a un tonto como cliente. El abogado que se defiende a sí mismo, por ejemplo, si yo voy conduciendo y me involucran en un accidente de tránsito, no me voy a poner a defenderme a mí mismo diciendo yo también soy licenciado y que si puedo con un juicio agrario que no puedo aquí con unos hechos de tránsito. No, le llamo al contacto al amigo que es especialista en cuestiones de accidente de tránsito, porque me acuerdo de mi regla máxima. Si yo me defiendo a mí mismo, tengo a un tonto como cliente. En serio, siempre se cometen errores cuando te defiendes a ti mismo. Así las cosas, entonces sí es obligatorio acudir siempre asesorado a las citas del Tribunal Agrario. Inclusive cuando vas a declarar y estás con el pendiente o la preocupación de que la declaración que vas a manifestar como testigo, como persona citada para ratificar contenido y firma de un documento, no te vaya a causar problemas legales de que luego te anden jalando hacia el Ministerio Público porque te contradeciste, hay contradicción, porque mentiste, porque omitiste información, etc.
Así las cosas, colegas ciudadanos, pues espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente transmisión.